Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos y queremos ir de inmediato con lo que es nuestro panel del día de hoy para ir analizando los temas de actualidad. Una actualidad que ha estado bien movida, dicho sea de paso, durante este fin de semana. Ya los tenemos en conexión, los vamos a saludar. Sofía Fuentes, secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en este comienzo de semana, lo mismo que para Felipe Caro López, investigador en la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University. Felipe, también bienvenido. Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir de inmediato a lo que nos convoca, este primer tema que tenemos propuesto para el día de hoy y que tiene que ver con, obviamente, la presidencial, los nombres que se van dilucidando y bueno, el fin de semana la noticia fue finalmente la proclamación de Janet Jara como candidata presidencial al alero entonces de lo que fue una decisión bastante dilatada por parte del Pleno del Comité Central del Partido Comunista. Finalmente el sábado se dio humo blanco al respecto. También se definió que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, va a competir por una diputación. Es parte de lo que se dio a conocer durante esa jornada. Y bueno, rápidamente también tuvimos distintas reacciones, sin ir más lejos, quienes veían en su momento como algo complejo que la ministra Jara se mantuviera en su cargo. Quiero citar algunos de los conceptos que se plantearon durante el día domingo, particularmente el día de ayer. Por ejemplo, el diputado demócrata cristiano Ricardo Cifuentes señaló: siguen errores no forzados. Ahora el PC proclama a una ministra de Estado en funciones. Parece que el orden constitucional no les importa a este gobierno. También la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, señalaba que si el gobierno respetara la institucionalidad, la ministra Jara debería haber renunciado cuando inició su campaña hace varias semanas. El abuso de los cargos públicos es corrupción. Parte de lo que se señaló durante la jornada de ayer. Sin embargo, ya lo decíamos al principio del programa, la tercera ya da cuenta de que la ministra Jara ya habría presentado su renuncia durante la mañana en una reunión con el presidente Gabriel Boric. Es al menos la última noticia que se conoce y que, insisto, lo entrega a esta hora de la mañana la tercera. Quiero entrar ya en materia de inmediato con ustedes, con nombres además que se han ido incorporando ya en una eventual primaria del oficialismo. Recordemos que la semana pasada Gonzalo Winter también surge como candidato del Frente Amplio, así que se va poblando finalmente esa primaria. Quiero entrar en cada uno de esos elementos, también la valoración que hacen respecto al timing con que se han estado desarrollando las diferentes proclamaciones y particularmente esta última con una renuncia que, insisto, según la tercera ya habría sido presentada por la ahora ex ministra Jara, si damos crédito a lo que se ha planteado. Sofía, parto contigo. Cuéntame un poquito cómo has observado todo lo que ha estado pasando desde la semana pasada con un Gonzalo Winter que ya es candidato al Frente Amplio y ahora con Janet Jara que se incorpora a una eventual primaria. Muchas gracias, Rodrigo. Lo primero es que me parece muy importante y una muy buena noticia para la izquierda la decisión del Partido Comunista de nominar a Janet Jara. Ella es un gran liderazgo, ha tenido un papel muy importante durante todo este periodo de gobierno, ha sacado adelante reformas que hoy día son muy significativas para la ciudadanía y creemos que va a aportar muy bien dentro del proceso de debate de las primarias, con la diferencia de candidatos que hoy día tenemos hoy día. También es importante que hoy día los partidos se han dado tiempo y procesos de reflexión que, si bien por un lado se pueden ver que han sido muy largos en Sí. términos de que han pasado varias semanas y la discusión ha sido también muy pública, lo que no me parece negativo para nada, creo que ha sido importante porque han sido debates que a las internas de los partidos han sido muy discutidos y también muestran que existen proyectos políticos y que también dentro de la militancia, por supuesto, hay distintas posturas que finalmente van llegando a consenso y en este caso se decide finalmente nominar a Janet Jara. Entonces yo creo que eso es algo muy positivo para la política hoy día y también para el escenario que nos trae la primera vuelta, que, bueno, primaria primero y después primera vuelta, que creo que va a ser importante para la centroizquierda. Ahora, hay dos elementos que me gustaría destacar. Sí. Creo que el Partido Comunista, como lo señalamos también varias veces Frente Amplio, por supuesto que es soberano en sus decisiones, y eso se ha mostrado que ellos, después de un largo periodo de reflexión y de distintas posturas, finalmente llegan al consenso de tener a la candidata Janet Jara como presidencial.
Y mientras que el Frente Amplio, que como tú lo mencionaste, nominamos la semana pasada nuestra candidatura a Gonzalo Vinter, tuvimos el mismo proceso finalmente, que fueron hartas semanas donde había harto debate a la interna, debate dentro de la militancia, también dentro de los espacios de dirección, y que finalmente decantan por la candidatura de Gonzalo Vinter. Entonces, eso me hace ver también que en ambos nombres hay harta fortaleza de los partidos y también harto interés de que sean candidaturas competitivas, por supuesto, en la primaria y de que finalmente logremos, por medio de esta primaria, que aspiramos que sea amplia, logremos llegar a la primera vuelta y, por supuesto, ganarle a la derecha en esa candidatura, esa elección de noviembre. Entonces, creo que son muy buenas noticias hoy día y que van configurando lo que va a significar esta primaria dentro del oficialismo, dentro de la centroizquierda y que esperamos que también pueda ser más amplia para lograr vencer a la derecha en noviembre. Antes de darle la palabra a Felipe, Sofía, hubo bastantes críticas respecto a el timing en que finalmente se desarrollaba o finalmente se presentaba su renuncia la ministra Jara. ¿Es importante este tema para ti, también para el oficialismo eso? Mira, yo primero quiero señalar algo que me parece muy importante. No existe ninguna inconstitucionalidad ni ninguna norma que diga que la ministra, porque, por cierto, una nominación de una candidatura por un partido no es un procedimiento que esté reglado ni normado. Eso es una definición de los comités central que, por supuesto, tienen sus estatutos y tienen sus procedimientos internos. Pero no existe algo en la Constitución que diga que los partidos, al nominar una candidatura, tienen incompatibilidad de seguir siendo ministras o ministros de Estado. Entonces, eso lo planteo porque me parece importante despejarlo. Y por otro lado, creo que la ministra Jara, durante todo el periodo previo a esta nominación, ella seguía siendo ministra y seguía haciendo sus funciones. De hecho, si es que no hubiese seguido haciendo sus funciones de ministra del Trabajo, se le podría haber acusado por abandono de deberes. Y eso no fue lo que pasó. Ella siguió cumpliendo su deber y me parece igual, como después me imagino que vamos a profundizar en este tema, pero me parece igual que ha sido muy mañosa la discusión porque esto ya ha pasado anteriormente. Solo lo dejo ahí porque creo que se ha planteado que la ministra está incumpliendo, como creo que ahí tenemos que profundizarlo bien porque hay hartos elementos sobre la mesa. Sí, dejamos la pelota botando, como se dice. Felipe, te dejo ahí también la palabra. Cuéntame un poquito cómo también has seguido el transcurso de todas estas decisiones, particularmente lo que se ya desembocó el sábado con esta proclamación y los horizontes que se van abriendo. También te dejo planteada esa inquietud respecto a lo que se ha hecho ver por sectores de la DC, también por la oposición, respecto a el tiempo que ha demorado finalmente la renuncia de la ministra. Sí, pero esto no es nada nuevo, son cosas que han pasado durante varias décadas atrás, así que no es la primera vez que ministros de Estado han sido, no sé si acusados, pero sí señalados que utilizan los cargos para poder perfilarse como potenciales presidenciables. En el caso de los parlamentarios es incluso un poco más complicado, porque recordemos las candidaturas presidenciales de Eduardo Frei o del mismo Guillier en su momento, que eran senadores de la República y que no renunciaron a sus cargos mientras eran candidatos. Así que también hay un tema un poco más complejo que tiene que ver con la institucionalidad y la forma en la cual, desde una perspectiva práctica para el ciudadano, es si tiene lógica o no que una persona que dentro de toda la voluntad democrática tenga la posibilidad de aspirar a ser presidente de la República, si es conveniente o no que tenga otro cargo de elección popular, si eso, o un cargo directamente dentro del Ejecutivo. Es una discusión que se tiene que dar, pero que se tiene que dar desde una perspectiva, no, o sea, claramente no en un año electoral, porque esta cuestión siempre pasa, pero tiene que darse desde una perspectiva un poco más amplia. O sea, efectivamente, ante las cosas, hay un proceso de transparencia y un proceso de crítica constante a los procesos políticos. Se ha establecido y se ha ramificado a través de distintos medios de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales, críticas constantes a la gestión de la élite política, por decirlo así. Y es bueno que ella también tiene el proceso de autoajuste, de saber si efectivamente se pueden mantener prácticas, aunque se hayan hecho antes, no significa que las prácticas sean correctas. Entonces, bajo esa perspectiva, sería bueno empezar a pensar en un par de ajustes constitucionales en el futuro, cuando esto ya esté mucho más calmado, dicho sea de paso, en donde efectivamente hayan ciertas incompatibilidades para ser candidato a presidente y ejercer cargos de elección popular o tener cargos en el ministerio, establecer un mínimo de tiempo para poder renunciar. Ahí también se abre, por ejemplo, la puerta a analizar qué es lo que sucede con los parlamentarios que están en renunciar,
pero que no puedan renunciar es básicamente un tema para que ellos no sucumban frente a presiones externas a través de algún tipo de amenaza o cosas por el estilo. Si abrimos la puerta a que ellos puedan renunciar, también se abre la puerta a que pasen este otro tipo de prácticas. O sea, una de las instituciones tiene una lógica en sí misma. Dicho eso, yo creo que, el despeje de la candidatura de Janet Jara era bastante, ¿no? En la mejor posicionada dentro del Partido Comunista. No está en prisión preventiva, así que también es un tema importante, o no está haciendo arresto domiciliario, es un tema importante que le permite claramente desplegarse en terreno y hacer todas las cosas sin ese background judicial que tiene muy complicado a Daniel Jadwe. Y a pesar de todo, yo creo que Daniel Jadwe como candidato al Parlamento puede no poner un pie en la calle. Yo creo que va a sacar los votos suficientes a través de Recoleta y el despliegue territorial que tiene el Partido Comunista en el Distrito 9 para salir electo sin problema. Ahí también tiene que ver muchas veces de la forma en la cual los partidos políticos, que también es una crítica constante, seleccionan a sus candidatos. O sea, claramente la presunción de inocencia es un elemento importante. De hecho, una cosa que yo conversé directamente con el alcalde durante el proceso, tuve la posibilidad de entrevistarlo directamente, y sigue siendo inocente hasta que no se pruebe efectivamente su culpabilidad. Pero ahí también hay un tema de cuestionamiento de cómo se mesura el riesgo hacia el futuro. O sea, si el alcalde sale electo y posteriormente sale condenado, es un tema súper complejo de la decisión que toma el Partido Comunista de llevarlo como candidato. Otros elementos interesantes. Ahora, la primaria en el oficialismo se está ampliando bastante, lo cual yo encuentro que es bastante positivo. También es un reflejo de la debilidad que tiene el sistema político en general de poder construir liderazgo fuerte, en donde cada partido está llevando agua desde su molino para poder fortalecer sus propias alianzas, proceso de negociación parlamentaria, cosa que es bastante común, dicho sea de paso. Pero es peligroso cuando nosotros nos encontramos con sistemas en donde existen tantos candidatos, incluyendo los que quieren ser por fuera. O sea, tenemos ya prácticamente 200 aspirantes a ser independientes que están juntando firmas en el CERVEL, y eso es solamente es como decirles un síntoma de un sistema político altamente débil. Es un sistema político con partidos que no logran establecer una conexión profunda y sistemática, sostenible en el tiempo con la ciudadanía. Y eso también es algo que hay que alertar, más allá de lo entretenido que es ver competir a 8 personas dentro de una primaria, porque para los que nos gusta la política es entretenido. También hay que darle esta segunda vuelta, que en realidad es una mala en términos de que no existe un liderazgo y una estructura sistemática a través del desarrollo de nuevos liderazgos importantes en la izquierda y en la centroizquierda. Pero es parte del proceso propio de descomposición que está sucediendo en la actualidad, en donde una vez que una fuerza política llega al gobierno, normalmente se desgrana, el ejercicio del poder lo desgasta mucho, y en la siguiente elección normalmente suele irle bastante mal y le entregan el poder a la oposición, que es lo que ha pasado no solamente en Chile, ha pasado también en América Latina y en gran parte de los países de la esfera occidental. Varias cosas, Sofía, voy contigo para entrar en algunos puntos que también planteaba Felipe. Uno de ellos tiene que ver con si tú consideras o no un mal síntoma la cantidad de candidaturas que están surgiendo, y particularmente enfocándolo en lo que es el oficialismo. Y quiero incorporar un elemento más, porque este fin de semana el diputado y también candidato presidencial de la DC, Alberto Undurraga, reforzó la postura de desarrollar 12 primarias presidenciales dentro del oficialismo. Dijo que si no lograban convencer al socialismo democrático de participar de primarias sin el Frente Amplio y el PC, finalmente iría directamente a la papeleta en noviembre. Dos elementos que quiero incorporar en la conversación. Te dejo la palabra, Sofía. Sí, mira, lo primero es que con el punto que estamos hablando anteriormente, a mí me parece que igual las candidaturas presidenciales hoy día, también en este contexto donde sabemos que hay una proliferación grande, deberían tener un poco más de cuidado, sobre todo por el sistema político que hoy día, que sabemos que está dañado, con las aseveraciones que hace. Y aquí me refiero específicamente a lo que planteaba ayer Evelyn Matei sobre la nominación de Janet Jara, que se dio en el mismo contexto que se dio el de ella el año 2013, que ella fue nominada un día sábado por la UDI, el día domingo fue una entrevista en Tolerancia Cero siendo ministra del Trabajo aún, y renunció el día lunes. Entonces, eso lo dejo como un antecedente, porque a mí creo que una de las cosas centrales de este debate es que se plantee sin como mentiras, y creo que hoy día eso tenemos que tenerlo muy en profundo.
Sobre la cantidad de candidaturas, justamente creo que hoy día existen, yo más bien no diría que es un problema, sino que creo que hoy día el sistema político está en deuda con, sobre todo, los partidos políticos, que hagan también sentido con sus proyectos y que la gente se siente identificada por esos proyectos. Y eso también, por supuesto, se refleja en quién es la candidatura presidencial que me va a representar y por quién yo voy a hacer campaña o voy a ir a ejercer mi derecho a voto por esa persona. Entonces, creo que es más bien como un síntoma de que el sistema entero hoy día tiene que ser capaz de actualizarse y también de finalmente tener proyectos políticos que identifiquen a la gente con esos proyectos para que hoy día no exista esta idea de que nadie me representa, entonces, en este caso, como las 200 y tantas candidaturas que están inscritas en CERVEL, digan, yo soy la única persona que me representa. Entonces, finalmente, que creo que hay un problema como del sistema en general. Y lo hemos debatido anteriormente, hoy día está esta idea de la reforma del sistema político, pero creo que el debate en un año electoral es muy complejo de darlo en esos términos. Y sobre lo segundo, hoy día nosotros hemos planteado del Frente Amplio en todos los espacios en que hemos puesto nuestra postura en la necesidad de una primaria amplia. Yo creo que ahí hay un elemento que es central, sobre todo frente al crecimiento de la ultraderecha y hoy día también a las encuestas que muestran que dos candidaturas derechas podría ser posible que pasaran a segunda vuelta. Y en ese sentido nos parece muy importante como abrir el diálogo con la democracia cristiana y por supuesto que dentro de este diálogo lleguemos a un marco de entendimiento que permita que podamos tener una primaria en conjunto y que finalmente saquemos una candidatura fuerte para vencer a la derecha en noviembre. Entonces creo que eso es un diálogo que se está iniciando recién. El candidato de la democracia cristiana presidente ha planteado su postura, pero hoy día creo que estamos recién empezando finalmente este proceso de nominaciones y el diálogo ya se va a dar con las candidaturas sobre la mesa. Entonces ahí creo que hay un elemento de avance que también nos va permitiendo moldear y también ver las distintas elementos que son necesarios de cada parte, de cada partido, para que podamos llegar a esta primaria, que también lo que va a hacer es que se reduzca un poco la cantidad de candidaturas en noviembre, que yo creo que eso es importante, sobre todo para los procesos coalicionales y, por supuesto, para la alianza de gobierno, que ha sido uno de los ejes importantes del gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿sería un buen analgésico entonces para el síntoma que decía Felipe esta primaria? Es que creo que sí es importante que los proyectos políticos y las coaliciones logren llegar a acuerdos, porque finalmente ir a una primaria unitaria es llegar a un acuerdo, al igual que lo es ir en una lista parlamentaria. Entonces, creo que sí es importante para el sistema político y, por supuesto, para vencer a la derecha en noviembre, que lleguemos finalmente a una única primaria de la centroizquierda y que finalmente ahí salga la candidatura que va a ser la más votada y que va a elegir la gente. Y ahí yo creo que tenemos hoy día muy buenos nombres que van a poder permitir que el debate se dé en diversas áreas. Al menos, por ejemplo, desde el Frente Amplio, hoy día estamos poniendo sobre la mesa la necesidad de dar un debate económico, sobre todo con el contexto internacional que te está diciendo que el modelo hoy día ya no está dando para más. Entonces, creo que cada una de las candidaturas va a poner su eje y por supuesto que creo que la candidatura de Alberto de la democracia cristiana va a poner ciertos elementos sobre la mesa que van a permitir una amplitud necesaria para en noviembre ganar. Felipe. Es interesante analizar la perspectiva desde el enclave político, pero también hay que verlo más allá en términos de sistema, por decirlo así. O sea, está bien que las primarias presidenciales sean un instrumento para poder establecer elementos en común en distintos proyectos, pero al mismo tiempo la pregunta es ¿por qué la ciudadanía no está conectando con esos proyectos? Y eso también es un debate interno que tienen que hacer los partidos en la forma, no solamente estructuran su mirada en el largo plazo, sino que también de qué manera matizan su experiencia desde la perspectiva gubernamental, sobre todo desde los partidos del oficialismo. O sea, cómo van a proponer mantenerse en el poder, siendo que la percepción que ha tenido la ciudadanía, por lo menos a través de las encuestas públicas, es bastante negativa. Entonces, aquí también hay una crítica interna en la perspectiva de la forma en la cual ellos hacen una propuesta hacia futuro, cambiando lo que están haciendo el día de hoy. Yo creo que eso es el gran desafío de las primarias oficialistas, o sea, cuál es el proyecto político que van a ofrecer y el proyecto de gestión de país que van a ofrecer, considerando que la ciudadanía les dijo que no al sistema que están implementando en la actualidad. No solamente se los dijo una vez, se lo han dicho bastantes veces.
Y eso se nota no solamente a través de los plebiscitos, por algo también se perdió la propuesta constitucional, sino que también se perdieron gran parte de la representación que tenían en las elecciones. Les fue mal en la segunda elección de los convencionales, les fue mal en las elecciones parlamentarias, perdón, en las elecciones municipales, les fue mal en las elecciones de gobernadores. Entonces el enclave acá es básicamente cómo se aprende de eso, cómo se aprende de esas malas experiencias, porque son efectivamente mensajes directos que entrega la ciudadanía, a decir que este proyecto político que actualmente está en el poder y que está tratando de gestionar el presidente Boric no es del gusto de la mayoría de la ciudadanía, que en definitiva es lo que efectivamente busca. O sea, si Sofía dice que la finalidad es derrotar a la derecha en noviembre, y solo en noviembre, porque no escucho que más allá, entonces el tema acá de fondo es si efectivamente cuál es el proyecto político distinto que ellos van a poder presentar después de lo que está sucediendo el día de hoy. Yo creo que en ese sentido tiene mucha más ventaja de la que tiene actualmente el Frente Amplio y la que tiene el Partido Comunista, porque ella sí está construyendo una estrategia comunicacional, al menos, y eso tiene también con contenido político y con contenido de gestión, de separar la gestión del actual gobierno con lo que ella efectivamente quisiera hacer en el futuro. Entonces, ahí también la primaria va a ser interesante en ver efectivamente cuáles son los candidatos que van a estar mucho más vinculados con la continuidad de la gestión de la actual administración versus los candidatos del oficialismo que se van a desmarcar de la gestión de la actual administración. Y eso también va a ser interesante para poder ver en el futuro del juego de las alianzas, como bien dice Sofía, y ver la sustentabilidad de mantenerse en el poder, no solamente por mantener en el poder, sino también para poder estructurar una propuesta de país, estructurar una propuesta de gobernabilidad entre distintas visiones y ver básicamente cuál va a ser la hegemónica en el largo plazo. Les dejo tiempo para ir cerrando ideas. Me imagino, Sofía, que varios apuntes respecto a lo que ha planteado Felipe. Te dejo la palabra para ir cerrando al menos este tema desde tu parte. Sí, mira, yo creo que efectivamente los proyectos de los partidos políticos hoy día tienen que hacer una lectura de lo que pasa en Chile, y también eso va con un análisis de lo que pasó en los dos procesos constitucionales fallidos que tuvimos. Y eso es una tarea muy importante porque también te tiene que permitir tener una lectura de lo que es hoy día la sociedad chilena, que se ha modificado bastante también, bueno, después de los procesos constitucionales y también el estallido social y todo, la pandemia también, que fueron elementos muy importantes en los cambios sociales. Entonces, ahí sí creo que eso es una tarea pendiente, y al menos desde el Frente Amplio estamos hoy día proponiendo una línea que va a efectivamente empezar un modelo económico que hoy día supere al neoliberalismo, y eso no lo hemos dejado atrás y creemos que es central también para el debate que se viene. Y un elemento súper importante, yo creo que aquí no se trata solo de esta idea de vencer a la derecha en noviembre, sino que también se trata de que el proyecto que se ha iniciado en el gobierno del presidente Boric, que a pesar de tener minoría en ambas cámaras y con todas las dificultades que venían post pandemia y también del sistema económico, hoy día lo que creemos que es necesario que gane la centroizquierda para continuar profundizando la propuesta de gobierno que tenía el presidente Boric. Y eso también va en un encuadre internacional en donde vemos que existe una ultraderecha que está proponiendo retrocesos muy claros. O sea, Kast propuso un cuestionamiento a las vacunas. Y hoy día creo que lo que significa para un país que hemos avanzado y para el mundo que ha avanzado muchísimo en términos de salud y también, por supuesto, de tasas de disminuidas de mortalidad, etcétera, creo que eso no puede ser un retroceso. Y eso también es un peligro que vemos y que también creemos que eso es lo que hay que derrotar finalmente en noviembre y en diciembre en caso de que se pase a segunda vuelta. Entonces, son elementos que me parecen importantes porque todo esto se encuadra en que efectivamente no se puede permitir que tengamos retrocesos de lo que ya hemos avanzado como sociedad en ciertos elementos políticos. Felipe, para cerrar esta parte del panel, te dejo ahí la palabra. Sí, es interesante la propuesta. Ahora, tratar de más de 100 años de teoría económica es un proceso intelectual bastante complejo, para ser honesto. Independiente de lo que está sucediendo actualmente, que lo vamos a ver en el siguiente bloque sobre el contexto internacional, no es la primera vez que pasa. Y este mal llamado sistema neoliberal, porque hace mucho tiempo creo yo que el proceso mucho más puro del neoliberalismo ya está superado, incluso acá en Estados Unidos. La economía mundial en realidad funciona bajo ciertas lógicas de multilateralismo que son necesarias de manera sistemática a lo largo del tiempo, y en realidad yo creo que también parte del aprendizaje que tiene que tomar el sector político que actualmente nos gobierna es también
Reconocer, por ejemplo, lo que hizo la diputada Gail Jomán, que ellos estaban en contra del Tratado de Libre Comercio Transatlántico, pero que no tenían todos los antecedentes en la mesa, y que en la práctica ha significado mayor bienestar porque se establece mayores índices de traspaso económico con los socios que se había dicho. Entonces, ahí también hay una tarea pendiente de hacer un crecimiento intelectual interno en decir que tal vez no todas mis ideas están en lo correcto, pasar mucho más allá de Matsukato, dicho sea de paso, que encuentro que es una tremenda economía, pero también entender que las estructuras en las cuales se manejan los estados en Occidente, a lo menos, vienen directamente de las escuelas de la nueva administración pública de Estados Unidos. Y eso es algo que hay que siempre tenerlo en consideración, porque sí, se puede hacer innovación desde el sector público, de hecho es una de las áreas que yo estudio acá, sí se pueden hacer grandes avances tecnológicos y avances en el proceso del estado de bienestar desde un sistema mal llamado neoliberal, que es básicamente economía de libre mercado a nivel internacional. Así que, mira, a mí me parece interesante porque todas estas propuestas en términos mucho más primarias, o sea, parte básicamente en este proceso, y lo bueno es que justamente este tipo de discurso entra a la palestra pública, y justamente también son los ciudadanos los que empiezan a ponderar si efectivamente algunos hacen más sentido que otros. Y eso también es parte del proceso de maduración propio de cada uno de los proyectos, que va a ser interesante en lo que se dé en los próximos meses. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Atentos a lo que es nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña en esta mañana Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University, y Sofía Fuentes, secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio. Y ya lo adelantábamos en el anterior bloque, vamos a hablar un poco de temas económicos y particularmente con la forma que nuestro país está enfrentando lo que son estos aranceles de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, este fin de semana se daba cuenta en prensa de las estrategias que está barajando desde Cancillería para enfrentar estas medidas arancelarias. Sin ir más lejos, se le encargó al embajador Juan Gabriel Valdés desplegar una agenda de trabajo. Cito el Mercurio del fin de semana, se señala, sin embargo, que otras fuentes afirman que tienen algunos puentes cortados con la administración actual luego de los dichos, de sus dichos sobre el mandatario, particularmente en ese sentido. Se han llevado a cabo reuniones de alto nivel, como el encuentro con el responsable de los asuntos hemisféricos occidentales del Departamento de Estado, Michael Cossack, que sostuvo que el canciller chileno Alberto Van Claveren, durante su visita a la OEA, también ha estado ahí siguiendo con atención aquello. El canciller se ha reunido con el vicepresidente del Departamento para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Harrington. Además, se han organizado almuerzos con representantes de la región y de Europa, think tanks y destacadas empresas estadounidenses con inversiones en Chile en sectores clave. Además, señala el Mercurio que se creó un grupo de trabajo por el cobre en el que participan Hacienda, Minería, Economía, Codelco y Cochilco, y se organizó otro público-privado. Ambos son liderados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es lo que tiene que ver con esta agenda que se está llevando a cabo, ya sea desde la perspectiva de la embajada en los Estados Unidos en Washington, como también lo que está llevando adelante el propio canciller. Sin embargo, durante este fin de semana surgieron nuevamente críticas a lo que han sido los conceptos del presidente hacia Donald Trump luego de estos aranceles. Y ahí me quiero quedar con algunos puntos de vista planteados por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que en diálogo con Estado Nacional el día de ayer abordó este anuncio de los Estados Unidos de imponer este arancel de 10%, pero también en lo que tiene que ver con las declaraciones del presidente Boric. Y ahí dijo, entre otras cosas, que hay que cuidar la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, acá hay que evitar cualquier roce y diferencia. Nunca va a ayudar tener alguna crítica personal hacia el mandatario norteamericano, hay que tomarlo como una política país. Me quedo con estos elementos y parto contigo, Felipe, para que me cuentes un poquito también cómo ves esta situación y cómo lo están mirando también desde los Estados Unidos. Claro, o sea, primero que todo, confirmar efectivamente que el canciller Juan Gabriel Valdés tiene todos los canales diplomáticos cortados acá en el país. Una cosa que lo puedo decir de primera fuente. Yo tengo varios profesores que trabajan en el Departamento de Estado y que básicamente encuentran que Chile no es un país que esté dentro de las prioridades para poder gestionar algún tipo de relación comercial. Y también es una problemática sucinta también por las características propias que ha tenido este canciller. Todavía está muy molesto por las declaraciones que hizo con respecto al tema de Kamala Harris, lo cual también fue un error diplomático gigantesco. Que fue durante la elección, tampoco, ¿no?
Exactamente. Y eso tampoco ayuda a poder establecer algún tipo de vínculo para poder entrar en los procesos de negociación. Hoy día en la mañana el secretario del Tesoro acá, Scott Bessent, dijo que ya se encuentran en un listado y en una ronda de negociaciones con cerca de 50 países para poder poner en pausa los aranceles que ya estaban anunciados, básicamente para poder mejorar las condiciones comerciales. O sea, en palabras sencillas, buscando Estados Unidos es mejorar su balanza comercial, que la balanza comercial es lo que yo vendo a un país versus lo que yo le compro a un país. Cuando tú tienes una balanza positiva significa de que tú le vendes a ese país más de lo que compras y viceversa. El problema con Estados Unidos es que actualmente tienen una balanza comercial con la mayoría de los países negativo, o sea, les compra más cosas de los que efectivamente Estados Unidos logra venderle. Pero eso tiene que ver directamente con la capacidad de competencia que tienen con el proyecto macro del gobierno chino. Aquí hay un tema a nivel de economía internacional que se conoce como el problema del China Incorporated, porque el gobierno chino ha tenido mucha destreza para poder establecer una serie de subsidios ocultos, como se conoce, dentro de todos los procesos de gestión logística y cadena de valor en los productos chinos, lo cual considera no solamente el tema que paga muy bajos sueldos en comparación a lo que se paga en Europa y lo que se paga acá en Estados Unidos, también todo ese tipo de subsidios permite que los productos chinos lleguen altamente subsidiados al mercado internacional con precios que son imposibles de competir. Y nosotros también lo hemos vivido a través de lo que sucede con el mercado del acero y todo lo que significó el cierre de la siderúrgica en Huachipato. Entonces, nosotros tampoco estamos ajenos a esta estrategia internacional que ya lleva varios tiempos, varias décadas que lleva el gobierno chino. Entonces, actualmente lo que se conoce a nivel internacional como el bargaining power, o sea, el poder de negociación que tiene Estados Unidos actualmente, es que él cierra su mercado y establece pérdidas considerables a nivel internacional, pero con la finalidad de poder obligar al resto de los países a establecer mejores relaciones comerciales y a mejorar los elementos de intercambio con Estados Unidos. Y en este sentido, claramente está apuntando a Europa, está apuntando a gigantes en Asia como la India, está apuntando a mejorar sus relaciones, o más bien dicho, no a mejorar, sino que a mejorar la posición de Estados Unidos en las relaciones comerciales con Corea del Sur, con Japón, con Australia. Y por lo tanto, yo creo que América Latina y particularmente Chile van a quedar en una cola de espera durante un tiempo relativamente largo, lamentablemente. Pero que estos procesos propios de lo que significa ser un país muy, muy, muy pequeño a nivel internacional, tanto en términos de poder blando, del soft power, como de poder real, y también un mercado demasiado pequeño como para poder ser considerados prioridades. Ahora, eso no quita que efectivamente existe una preocupación especial con América Latina, porque es uno de los principales productores y los principales exportadores de alimentos acá en Estados Unidos. Pero a América Latina se le ve como un conjunto, no se le ve país por país, y lo más probable es que gran parte de las acciones se concentren principalmente en cuál va a ser el rol que va a cumplir México y el rol que va a cumplir Brasil, en Sudamérica particularmente, y eso posteriormente se va a establecer como una línea base para iniciar procesos de negociación con otros países hacia abajo. Pero se vienen tiempos duros, porque lo que está haciendo es algo que se esperaba, dicho sea de paso, es dejar un poco de lado los acuerdos de Uruguay, que es básicamente esta base de Organización Internacional del Comercio, y focalizarse principalmente en mejorar su posición comercial con los países uno a uno, aprovechando que el tamaño del mercado y la importancia financiera de lo que tiene Estados Unidos es algo que no se puede dejar pasar. Sofía, voy contigo también para que me cuentes un poquito tu óptica respecto a lo que han sido las gestiones que se están haciendo desde Cancillería, desde la Embajada, dentro de lo posible. Ahí Felipe nos confirmaba estos canales cortados con el embajador. Y por otro lado también las aprehensiones que se plantean desde la CPC respecto al lenguaje y la forma en que se ha estado también expresando el presidente sobre estas medidas y particularmente el propio Donald Trump. Sí, mira, lo primero es que igual creo que hay que hacer un análisis como general de lo lamentable que es esta política que se ha implementado desde Trump hacia el mundo, en términos de lo que significa que finalmente esto, como todo el proceso de los aranceles, que finalmente se traducen en los impuestos que son a las importaciones, finalmente igual se traducen en el aumento de precios que llega a los consumidores, tanto sea a los de Estados Unidos, que hay muchos analistas que dicen que efectivamente la vida va a subir en Estados Unidos por esta política comercial,
u por supuesto, los países que van a tener que bajar sus costos finalmente porque va a ser mayor el precio de importación de lo que están comercializando. Entonces, lo primero es que pareciera ser como que es una política absolutamente unilateral, sobre todo en un modelo económico que se basaba en las relaciones multilaterales y en los acuerdos que existen de tratados de libre comercio. Entonces creo que ahí hay elementos que son importantes de ponerlos sobre la mesa porque también identifican una crisis del modelo que era lo que estábamos planteando anteriormente. Entonces eso es un primer punto que me parece importante. El ministro Marcel fue muy claro en lamentar esta definición y también señaló las medidas que comentaban al comienzo que se estaban tomando para poder hacer frente a eso. Lo segundo es que creo que el gobierno sí ha actuado con responsabilidad institucional. Va pasando justo Sí. una hora. Pero sí creo que ha actuado con responsabilidad institucional, sobre todo porque lo que se ha ido planteando ahora es una apertura a diversos mercados como una estrategia de diversificación económica. Justamente pasó que la semana pasada, en todo este contexto, el presidente tenía este viaje a India, que es un elemento muy importante también para abrir el mercado a nuevos socios comerciales y no ser tan dependiente de Estados Unidos, porque sabemos lo que pasa, que si llega un presidente que toma decisiones unilaterales por su propia estrategia, que finalmente afectan a muchas economías del mundo, creemos que hoy día es necesario también tener una estrategia de diversificación. Y un elemento que igual me parece importante, esto si bien, claro, somos países chicos y va a afectar en la medida de la cantidad y de las economías que tiene cada uno de esos países, esto igual va a producir efectos también en la geopolítica. Hoy día China anunció aranceles de 34% a todas las importaciones de Estados Unidos. Y eso creo que justamente lo que va a hacer es que se provoque una cadena en todo el mundo de lo que hoy día se está denominando como una guerra comercial. Y eso es muy preocupante porque finalmente en las guerras comerciales las personas que más sufren son las personas con más escasos ingresos. Porque eso es algo que en todas las situaciones pasa cuando tenemos crisis económica, también lo mencionaba anteriormente, hoy día la caída de la bolsa en diversos países del mundo. Entonces, ahí hay un elemento que me parece muy importante porque esto finalmente a los que afecta son a las personas. Y un segundo elemento que igual creo que quería como dejar sobre la mesa es como esta celebración que se hizo y que creo que igual es importante como recordarla. Hubo mucha gente que celebró la llegada de Donald Trump al gobierno, sobre todo porque iba a ser un nuevo cambio, como que tenía una política, y hoy día creo que esas mismas personas tienen que responderle, porque en Chile los que más se van a ver afectados con esta alza de aranceles es la industria salmonera, la industria del vino, que también es una de las que se va a ver mayormente afectada, y la fruta, porque a priori esas son las que se utilizan ya que el cobre está exento de esta alza de aranceles. Entonces, igual creo que la gente del mundo político, porque esto no es solamente económico, por supuesto tiene su pata política, porque hay gente que apoyaba a Donald Trump como un gobierno a ser como un ejemplo. Entonces, hoy día esas personas van a tener que responder también a todos estos productores que efectivamente se van a ver afectados de una u otra forma en su proceso económico. Entonces, ahí creo que es importante que tengamos esos elementos del debate sobre la mesa. Nos quedan 9 minutos, 8 minutos de programa. Les dejo el espacio para ir cerrando entonces ideas en torno a este tema. Felipe. Sí, o sea, primeramente, haciendo un ajuste al comentario de Sofía, esto no es una crisis del modelo, porque que se utiliza el poder de negociación está establecido a través de teorías de hace muchos años atrás, y hay varios ejemplos al respecto. Es parte del modelo. O sea, no hay como una crisis institucional sistemática sobre que cuestione la necesidad del comercio internacional, dicho sea de paso, porque al final ese es el gran elemento del modelo. Que Estados Unidos, que en su momento también lo hizo China, que en su momento lo haga Rusia, utilicen el poder que ellos tienen por el mercado de lo que significan es algo absolutamente común y existe bastante literatura al respecto. Y también existen estrategias y existen distintos tipos de experiencias internacionales para poder enfrentar estas cosas. Entonces, esto no es una crisis del modelo, esto es parte de... Ahora, si hay gente dentro del actual gobierno que no sabía esto, es preocupante, porque se supone que están preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones, y sobre todo después que ganó Donald Trump, porque no está haciendo nada distinto que no estuviera dentro de su propuesta de gobierno, si no existía conciencia que esto iba a suceder, en realidad también es doblemente preocupante, porque en realidad las señales se dieron hace bastante tiempo atrás y las capacidades para poder prepararse se supone que están instaladas en minutos
y las participaciones correctas. Solo para hacer el gran punto. Ahora, va a haber un problema de precios sin lugar a dudas. En la medida de que de que suben los aranceles, de que suben las tarifas, claramente los productos se encarecen. La estrategia es bastante práctica para Estados Unidos, que para un estadounidense salga lo mismo comprar un producto hecho acá que comprar un producto que venga desde el extranjero. Porque básicamente eso era fundamental en la propuesta que hizo Donald Trump este último tiempo con respecto a hacer América grande otra vez, es básicamente que el consumidor estadounidense vuelva a comprar productos estadounidenses. Y está, dicho sea paso, completamente correcto porque es parte de lo que él ofreció durante su proceso de campaña, no tiene absolutamente nada extraño. Lo que pasa es que es justamente las relaciones comerciales internacionales y cómo el sistema multilateral internacional tiene la capacidad para poder reaccionar ante esto, es donde está el gran desafío. Porque aquí no hay nada nuevo, yo insisto, no había nada que Trump no haya dicho previamente que iba a hacer. Y por lo tanto, en realidad, aquí había una responsabilidad institucional de varios países y de las organizaciones internacionales de poder responder y también prepararse a este tipo de situaciones. Yo creo que se va a establecer, por lo menos durante 1 o 2 años, este tipo de estrategia. Van a ir bajando los aranceles o van a ir quedando en pausa los aranceles en la medida de que Estados Unidos vaya logrando las concesiones que requiere con los países y sus socios comerciales e incluso también con sus enemigos comerciales. Y por lo tanto, ahí también, desde mi perspectiva, la principal estrategia que tiene que desarrollar Chile es entrar en un proceso de diálogo. Esto es un... No creo que cambiar el embajador acá. Necesitamos una persona con un poco más de refresh para poder establecer nuevas líneas de negociación y para también empezar a poner presión de que nosotros estemos dentro de esa fila de negociación para poder hacerles que nosotros tenemos, que el 10% es alto, pero no es de los más altos, porque acá han habido aranceles o unos aranceles por solo el 50% en algunos países, así que yo creo que las estrategias gubernamentales tienen que ajustarse a lo que se viene, porque en la realidad y en estos momentos lo que hay que hacer es navegar ante lo que la misma democracia nos ha entregado. Sofía, tiempo para cerrar ideas y cerrar el panel de hoy. Gracias, Rodrigo. Sí, mire, yo voy a defender mi punto de que creo que el modelo sí está en crisis, porque efectivamente uno de los elementos centrales del modelo neoliberal es la apertura de los mercados y, por supuesto, los acuerdos entre los distintos países en materia económica. Y eso sí creo que hoy día está en cuestionamiento cuando un país de manera unilateral te impone un arancel sin tener finalmente un proceso de negociación previa, como son los tratados de libre comercio, que finalmente son procesos de negociación para llegar a un acuerdo, en donde ambos países pudiesen haber llegado a las mejores condiciones, también entendiendo lo que está planteando Estados Unidos respecto a su economía y a la necesidad también de imponer este aumento en las importaciones. Entonces, ahí creo que sí hay un elemento importante, porque finalmente lo que está haciendo hoy día Donald Trump es demostrar que este proceso de apertura, que, insisto, es uno de los elementos centrales del neoliberalismo, hoy día no es lo que está proponiendo él para la economía de Estados Unidos. Entonces, ahí creo que hay elementos importantes porque, claro, no necesariamente es algo lineal, pero sí él está hablando nuevamente de ciertos elementos de nacionalismo, de soberanía, que finalmente sí te identifican el cuestionamiento al modelo, en donde una de las cosas que era muy importante era esta idea del multilateralismo y, por supuesto, la apertura de los mercados hacia el exterior, o sea, apertura de los mercados. Entonces creo que eso sí es importante, y ahí creo que hoy día lo que tiene que hacer Chile y lo que sí se ha iniciado en este gobierno, porque se ha planteado una estrategia de crecimiento con el litio, en donde se ha llegado a un acuerdo que lo que va a buscar finalmente es obtener ganancias que permitan que eso mejore la calidad de vida de las personas finalmente. También hoy día se han abierto nuevos mercados, como fue lo que fue a hacer a India, pero creo que lo que tenemos que sentarnos a discutir hoy día, también en este contexto internacional, que efectivamente está cambiando mucho con lo que hoy día propone Donald Trump, tenemos que sentarnos a pensar cuál es la estrategia que queremos proponer nosotros hacia adelante. Y ahí creo que nosotros hemos planteado algunos elementos que hoy día, que voy a muy cortito recalcar, pero me parece importante pensar cómo hoy día el Estado es un ente que va a garantizar que haya una estrategia y que sea una estrategia planificada, por ejemplo, de diversificación de la industria, porque sabemos que no podemos seguir manteniéndonos solo con el cobre, porque hoy día no tuvimos un arancel en el cobre, pero eso perfectamente, sobre todo con estas potencias que hoy día se sienten con mucho más poder, puede pasar mañana. Entonces, ahí hay un elemento importante.
Y lo segundo que me parece relevante, que también se ha estado planteando, es sobre cómo nosotros desde el Estado también pensamos en cómo sofisticamos la producción que tiene hoy día y la elaboración desde la materia prima, que creo que es algo que se ha debatido mucho, pero creo que hoy día tenemos que sentarnos y proponer una estrategia nacional que efectivamente avance a un país que tenga mayor diversificación de la industria, sofisticación de los productos que producimos y finalmente un desarrollo económico que sea pensado de forma como transversal, no solamente en base a la explotación de los recursos naturales, que creo que es algo que tiene que pasar, pero tiene que ser dentro de una estrategia que finalmente avance a que en el 2050 Chile sea un país desarrollado. 9,58. Para hacer todo eso tiene que dejarle casa ahumada. Para Perdón, hacer todo se eso entrecortó un poquito, Felipe. ahumada. Se entrecortó un poquito, No, Felipe. que para poder hacer eso que es efectivo, tiene que dejar de hacerle caso ahumada. Sencillamente eso. ¿Algo más que agregar, Sofía? Sacó una muy buena columna sobre el TPP el otro día, que todavía no podemos ver cuáles han sido los beneficios y creo que es importante su lectura sobre ese tema. 9,59, Sí, Sofía no le hagan Fuentes. Felipe Caro López nos han acompañado en el panel del día de hoy. Un abrazo, que tengan muy buena semana y nos reencontramos pronto. Igual, Muchas gracias, Rodrigo. gracias.